Estás escuchando Pasos de Conciencia. Un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. Te damos la bienvenida a este audiolibro, Pensamiento Sopaipilla de Metafísica, tomo 1. Estructura de la experiencia. Escrito por Juan Anda. Ahora comenzaremos con el capítulo 7, El universo no tiene cuenta de Instagram. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber lo que es cierto para ti en algo, fíjate en lo que sientes. Cita de Neale Donald Walsch. Terminamos el capítulo anterior con una advertencia técnica: el universo omite el español, descarta el inglés y jamás utiliza palabras como su primera opción de contacto. Esta restricción en el canal de comunicación genera un fallo masivo en la interpretación del operador. Al no recibir instrucciones en su idioma nativo, el avatar deduce equivocadamente que la señal se ha cortado, llevándolo a inventar métodos artificiales para procurar restablecerla. Aquí nace el mayor error operativo actual: asumir una desconexión fundamental con el todo. El operador promedio cae en una trampa de código específica, la ilusión del requisito. Asume la necesidad de cumplir condiciones arbitrarias, como vestir de blanco, evitar la carne o encerrarse en retiros, para habilitar el contacto con la fuente. Esta falacia se extiende a la estructura emocional, convenciendo al avatar de que el amor o la validación del universo están condicionados al cumplimiento de ciertas normas. Se da por sentado que el sistema exige un protocolo de pureza y obediencia para reparar la señal. Toda esta búsqueda de méritos nace de un defecto de percepción subyacente. El operador inventa requisitos de conexión únicamente porque se percibe como un ente externo al sistema. Al creer que la fuente se encuentra a una distancia inalcanzable, la mente diseña una ruta de esfuerzo y sacrificio para procurar cruzar ese abismo imaginario. La ilusión del requisito representa una falla masiva que ha condicionado a la humanidad entera durante milenios. Sin embargo, a nivel de arquitectura de software, esta trampa es la consecuencia directa de un error de origen aún más profundo. La verdadera falla matriz en la lectura de la interfaz consiste en la ilusión de la separación. La mente interpreta la experiencia de individualidad como un corte en la red. Para corregir este error, basta observar la mecánica de la materia. La desconexión resulta imposible. En la arquitectura del plano físico, la sensación de fragmentación funciona como una simple amnesia selectiva, un artificio temporal codificado en el sistema base. Este filtro permite experimentar la partida sin saturar el hardware biológico con la inmensidad del campo de información. El envase físico que operas, los objetos materiales y el espacio que los separa están compuestos por la misma esencia vibrando a diferentes frecuencias. Ese espacio intermedio carece de la condición de vacío muerto, constituye el propio campo que permite que esto y aquello puedan existir como entidades distinguibles. La energía de la fuente sostiene todo el tejido en este preciso milisegundo para mantener unidos los átomos. Una desconexión real provocaría la desintegración inmediata de la existencia. Esta conexión inquebrantable prescinde de misticismo, opera bajo la misma constancia que las fuerzas fundamentales de la física. Las leyes estructurales mantienen una eficiencia brutal. El campo electromagnético garantiza la cohesión de tus células incondicionalmente, omitiendo exigirte meditar a las 5 de la mañana o poseer una moral impecable para evitar que te disuelvas en el aire. Actúa sobre ti por defecto. La red de la conciencia opera bajo esta misma mecánica. Funciona para el monje en el Tíbet y funciona para el operador lavando loza grasienta en Australia. La problemática prescinde de una falta de señal, la falla estructural reside estrictamente en la saturación de ruido. El operador actual simplemente ignora cómo escuchar. Para decodificar la señal, debemos entender la jerarquía de transmisión del sistema central. El universo utiliza un protocolo de 4 niveles. El canal principal y más directo es el sentimiento. Es el lenguaje del alma, donde se oculta tu verdad más alta. El segundo nivel es el pensamiento, utilizando frecuentemente imágenes mentales para transmitir conceptos. El tercer nivel es la experiencia, el mensajero más potente para anclar un conocimiento en la realidad física. El cuarto y último nivel son las palabras. Aquí surge una confusión enorme. Existe una aparente paradoja: afirmamos que las palabras resultan ineficientes para comunicarnos con el todo, pero simultáneamente escuchamos que las palabras crean realidad o que el verbo era Dios.
La clave para desarmar esta contradicción exige separar la emisión de la recepción. Cuando los textos antiguos hablan del verbo, se refieren a la vibración, la frecuencia y el sonido original que emite el creador para moldear la materia. Múltiples tradiciones intentaron representar esta frecuencia base mediante sonidos acústicos. El mantra Om, por ejemplo, representa el intento milenario de vocalizar la vibración primordial del universo, el zumbido de fondo del código fuente. Esa emisión tiene un poder absoluto. Por el contrario, cuando utilizas palabras humanas como canal de recepción para entender al universo, el sistema falla. Las palabras representan simples símbolos, ruidos inventados por el humano para procurar representar un sentimiento. Son el canal de menor ancho de banda y el más propenso a interferencias, malentendidos y manipulación. Por eso, el operador debe afinar su antena para decodificar la frecuencia de fondo y distinguir entre la transmisión de la mente y la descarga directa del sistema central. La mente opera como un software de supervivencia alimentado por el archivo del pasado. Su transmisión vibra en una frecuencia pesada y limitante. Genera contracción, agotamiento y duda. Cuando escuchas la voz del miedo, la escasez o el juicio, estás sintonizando la estática de la interfaz biológica. El miedo representa evidencia falsa aparentando ser real, un mecanismo de defensa procurando proteger al envase. Por el contrario, la transmisión de la fuente genera una frecuencia ligera. Al aplicar la regla de oro vibracional, el operador detecta expansión física, liberación y certeza absoluta. El mensaje del código fuente siempre contiene el pensamiento más elevado, la mayor alegría y el sentimiento más expansivo. La física acústica explica esta interacción mediante la resonancia. Si tienes dos diapasones afinados exactamente en la misma nota y golpeas uno, el otro comenzará a vibrar solo al otro lado de la habitación, reconociendo su frecuencia idéntica. Para sintonizar esa resonancia de expansión y apagar la estática del miedo, el operador requiere un anclaje. Cuando estoy trabajando, descargando contenedores en Australia, a veces llevo toda mi atención a la respiración. El cuerpo entra en un ritmo automático. Al anclar la atención en el hardware físico, el volumen del ruido mental disminuye drásticamente. En ese espacio de baja interferencia, la señal de fondo se hace audible. De repente, cae una idea. Una respuesta exacta sobre un tema complejo o una certeza absoluta sobre una decisión. Esa descarga de datos jamás llegó del exterior. Siempre estuvo disponible en el campo de información del que todo emerge. Simplemente apagué mi propia interferencia mental para lograr descargarla. Por eso la indicación técnica es directa: apaga la interfaz externa. Ignora la pantalla buscando la frase perfecta en redes sociales. Detén la búsqueda del mapa cuando ya estás inmerso en el territorio. Siéntate en silencio. Mantén la atención en el espacio vacío entre un pensamiento y el siguiente. Presta atención al sentimiento. En esa frecuencia libre de estática, descubres que el universo lleva años transmitiendo las coordenadas exactas de tu GPS. Al captar esa señal, asimilas un dato que altera las reglas del juego definitivamente. Esa voz de certeza absoluta proviene del interior de tu propio hardware. Emerge de un punto tan profundo que desdibuja los límites físicos del envase. Esto nos empuja hacia la interrogante más desestabilizadora del simulador: si el universo me habla desde adentro, utilizando mi propio sentimiento como canal. ¿Quién soy yo realmente? Has escuchado el capítulo 7, el universo no tiene cuenta de Instagram. El capítulo que sigue es el capítulo 8, el observador del sistema. Si quieres leer el libro completo, lo encuentras en el link de la descripción. También puedes acceder al pack completo con los 5 libros de El Camino del Buscador. Recuerda que la verdadera ingeniería comienza adentro.